Vamos a continuar con la explicación de inframesocólico. Si recuerdan repasar supramesocólico el video pasado antes de continuar con esta explicación. ¿Sí? En primera vista vamos a encontrar al aumento mayor, ¿sí?, dentro de lo que es la relación más anterior de todo lo que es la porción inframesocólica del abdomen, ¿sí? El aumento mayor o aumento gastrocólico, que va de la curvatura mayor del estómago hasta el colon transverso, ¿sí? Si nosotros retiramos al aumento mayor, nos vamos a encontrar ya con las asas intestinales y el intestino grueso, ¿sí? Las asas intestinales, que en este punto, el inframesocólico, van a ir del ángulo de Treitz o ángulo yeyuno-duodenal, ¿sí?, que es la unión del duodeno con el yeyuno, hasta lo que es el ángulo iliocecal, ¿sí?, que es la unión entre lo que es el ilion con el ciego, ¿sí?, es decir, la unión entre el intestino delgado y el intestino grueso, ¿sí? Recuerden que acá, en el inframesocólico, vamos a ver principalmente lo que es el yeyuno y el ilion, ¿sí?, y parte del duodeno que fue repasado en el video pasado y que no vamos a ver la totalidad del duodeno, ya que las dos primeras porciones equivalen o están comprendidas dentro del supramesocólico, ¿sí? Para organizar rápidamente las vísceras, vamos a encontrar que las vísceras proximales del yeyuno se van a ubicar en un cuadrante superior derecho, ¿sí?, de una forma horizontal. Luego, el tercio medio de las asas intestinales se van a encontrar en una forma oblicua, para luego las finales, es decir, la porción más distal del ilion, encontrarse muy cercanas a lo que es la región derecha del abdomen, ¿sí?, para unirse la porción distal del ilion con lo que es el ciego, parte del intestino grueso, ¿sí?, en el ángulo iliocecal, ¿sí? Acá podemos evidenciar, ¿sí?, todo lo que es el intestino delgado, unidos por el mesenterio, ¿sí? Recuerdan la unión del mesenterio a lo que es el peritoneo parietal posterior, que si nosotros lo podemos evidenciar, ¿sí?, en este preparado no lo vamos a poder ver, ya que deberíamos retirar todas las asas intestinales, ¿sí?, para poder evidenciarlo. Pero la inserción del mesenterio, ¿sí?, que el mesenterio no es más que el meso del intestino delgado, ¿sí? Recuerden repasar peritoneo para entender estos términos. Su inserción va a ser desde las apófisis transversas de L1 y L2 en una forma diagonal, esto de siempre del lado izquierdo, ¿no?, de una forma diagonal hasta aproximadamente la articulación sacroiliaca derecha, ¿sí? Se dice que tiene forma de S la inserción del mesenterio en relación al peritoneo parietal posterior, ¿sí? Dentro del mesenterio, ¿sí?, ¿qué voy a encontrar yo? Por ejemplo, los vasos mesentéricos superiores, que van a dar las arterias yeyunales e iliales respectivamente para dar irrigación a todo lo que es el yeyuno y el ilion respectivamente, ¿no? Acá podemos evidenciar parte de sus ramas, ¿sí? Ahora vamos a continuar la descripción con el intestino grueso, ¿sí?, donde podemos dividirlo en ciertas porciones. Una de ellas son reconocer el ciego, ¿sí?, el apéndice, que para el ciego y el apéndice, el ciego va a ser la unión inmediata entre el intestino grueso con el ángulo iliocecal, es decir, con el ilion, ¿sí? En este punto donde vemos acá la porción más distal del ilion y acá el ciego, ¿sí? Para poder evidenciar el apéndice, generalmente lo que suele ocurrir es que el mismo nazca de una región interna del ciego, de su pared interna, o de su pared posterior-interna, ¿sí? En este caso, para poder evidenciarlo fácilmente, vamos a darlo vuelta y acá vamos a poder evidenciar al apéndice, ¿sí?, que en la gran mayoría de los casos el apéndice, además de nacer de su pared posterior interna del ciego, va a tener un trayecto descendente, ¿sí? Volvemos a poner el ciego en su lugar para controlar la descripción, siendo el ciego la porción más proximal, luego un colon ascendente, ¿sí?, hasta que llega al punto donde va a ser la flexura cólica derecha o también ángulo hepático del colon, ¿sí?, por su relación íntima con lo que es el hígado. Luego lo que es el colon transverso, ¿sí?, junto a su meso, que es el mesocolon transverso. Luego, lo que es el ángulo esplénico del colon o flexura cólica izquierda, ¿sí?, acá de vuelta, ángulo esplénico del colon debido a su relación tan íntima con lo que es el vaso. Luego el colon descendente, lo cual podemos evidenciar acá, colon descendente, colon sigmoideo y finalmente el recto, ¿sí?, más allá profundo.
Acá hay que tener... también hay que tener en cuenta que hay otras clasificaciones o métodos para dividir y segmentar el intestino grueso, que es a través de un colon derecho y un colon izquierdo, ¿sí? Esto se da teniendo como referencia en una forma intravisceral lo que es el esfínter de Cannon, ¿sí? Pero en una región, en una visión de esta forma macroscópica podemos tener como referencia el borde izquierdo, ¿sí? De lo que es la segunda porción del duodeno, y si trazamos un plano cefalocaudal, teniendo en cuenta este borde izquierdo de la segunda porción del duodeno, podemos marcar lo que es la diferencia entre el colon derecho y el colon izquierdo, ¿sí? Teniendo al derecho, siendo el derecho que esté formado por el ciego y el apéndice vermiforme, la porción ascendente con la flexura cólica derecha del colon y parte de lo que es el intestino, el colon transverso derecho. Ahora, lo que es el colon izquierdo está formado por la parte izquierda del colon transverso, el ángulo esplénico del colon, ¿sí? Ahí, el colon descendente, el colon sigmoideo y parte del recto, ¿sí? Esas son las dos divisiones que se encuentran entre colon derecho e izquierdo y después cada segmento específico del colon. Hay que tener diferencias entre el colon derecho y el izquierdo. Una de ellas es su calibre. Si lo podemos evidenciar en este punto, el colon derecho tiene mucho mayor calibre en relación a lo que es el colon izquierdo. Por ejemplo, en este punto. Ya el calibre del derecho es mucho más grande que el izquierdo, ¿sí? Otro es después su orientación, ¿sí? El ciego y el colon derecho es más proximal que el izquierdo. Otra de las grandes diferencias va a ser principalmente la irrigación. Sabemos que el colon derecho va a estar irrigado principalmente por lo que es la arteria mesentérica superior y el colon izquierdo principalmente por lo que es la arteria mesentérica inferior. Y a través de esto nosotros ya vamos a poder distinguir que no solamente su irrigación va a ser distinta, sino su drenaje venoso, su drenaje linfático y también su inervación van a diferir entre izquierdo y derecho, ¿sí? También hay que tener en cuenta las distintas diferencias en cuanto a la fijación que presenta cada órgano, donde a nivel del colon ascendente y el colon descendente, ¿sí? Vamos a encontrar una similitud, que ambas van a estar fijadas a la pared, al peritoneo parietal posterior, a través de fallas de coalescencia, siendo del colon ascendente la denominada TOL2 o retrocólica derecha, y siendo la del colon descendente TOL3 o retrocólica izquierda, ¿sí? El colon transverso va a encontrarse con su meso, al igual que el ciego y el apéndice y el colon sigmoideo, ¿sí? Estos órganos son móviles ya que presentan un meso, ¿sí? El mesocolon transverso o, por ejemplo, el mesocolon sigmoideo, ¿sí? Ahora, hablando un poco del mesocolon transverso, es muy importante conocer su inserción, que a grandes rasgos lo podemos plasmar en las siguientes relaciones, que la inserción derecha del colon transverso va a ser a nivel del polo inferior del riñón derecho, mientras que su trayecto va a ser su trayecto va a ser oblicuo para buscar lo que es el polo superior del riñón izquierdo, ¿sí? Va a tener esta dirección, la inserción del colon transverso, y eso es muy importante, y en eso vamos a poder describir que en la parte derecha del colon transverso, ¿sí? Iba a ser un mesocolon más corto, por ende va a ser menos móvil, ¿sí? Mientras que la parte izquierda va a tener un meso de mayor tamaño, lo cual va a permitir que el mesocolon transverso, ¿sí? O la parte izquierda del colon izquierdo va a ser más móvil, ¿sí? Esas son las dos principales diferencias a nivel del colon transverso. Para finalizar con la descripción del colon, del intestino grueso, vamos a encontrar que de una vista macroscópica vamos a evidenciar ciertas estructuras que están relacionadas a lo largo de todo el colon. Por ejemplo, lo que son estas, se llaman tenias longitudinales, ¿sí? Que van a seguir justamente el eje longitudinal del órgano. Luego también vamos a encontrar saculaciones que va a segmentar a cada porción del colon, siendo estas las denominadas austras. Y por último, y siendo esto lo que denominamos como apéndices epiploicos, ¿sí? Hay que tener en cuenta esto. Ahora vamos a visualizar un poco lo que es la irrigación, principalmente del colon, que es un tema muy, muy importante. Sabemos que todo el yeyuno ilion, como dijimos anteriormente, va a estar irrigado por la mesentérica superior, la cual va a dar ramas yeyunales y ramas iliales, que lo que van a hacer es dirigirse a través de todo lo que es el mesenterio,
para irrigar cada porción del intestino, dando estos arcos de primer orden, de segundo orden y de tercer orden, para luego, antes de brindarle la irrigación al intestino, van a dar un arco, ¿sí?, que va a ser justamente paralelo a la víscera, que se llama arco, el vaso paralelo de Dwight, también llamado, la cual va a dar luego vasos rectos para irrigar cada segmento del intestino delgado. Algo similar ocurre a nivel del colon, donde la mesentérica superior va a dar una de sus ramas, que en este caso es el tronco ilioiseco apendículo cólico, o también llamado tronco iliocecal. Denominarlo tronco ilioiseco apendículo cólico nos va a permitir reconocer y recordar rápidamente todas las ramas que este va a brindar para lo que es la porción proximal del intestino grueso, siendo ellas dos ramas secales, la cual podemos evidenciar en este punto, ¿sí?, una rama secal anterior, y que es una de las dos ramas secales que da. También la secal posterior, y también hacia posterior va a dar lo que es la arteria apendicular, que es para el apéndice vermiforme. Y luego otra de las ramas que va a dar, para ello vamos a correr el intestino, ¿sí? Ahí encontramos a la secal anterior, ¿sí?, la secal posterior y la arteria apendicular. Y otra de las ramas que va a dar es la cólica derecha inferior, ¿sí?, que se va a ir en un ramo ascendente y un ramo descendente, ¿sí? El descendente se va a anastomosar con las arterias secales, y la ascendente va a continuar siendo esta paralela al colon ascendente, irrigándolo, para anastomosarse con una rama descendente de esta arteria, ¿sí?, que esta también viene la arteria mesentérica superior, que es la cólica derecha superior, ¿sí?, que al mismo tiempo va a dar una rama descendente para anastomosarse con la ascendente de la cólica derecha inferior, y da una rama ascendente que va a ir con un trayecto paralelo al órgano, ¿sí?, y la misma puede anastomosarse con una rama de la arteria mesentérica superior o directamente con una rama de la arteria mesentérica inferior. ¿Qué sucede? Hay dos ramas inconstantes que podemos encontrar asociadas a la arteria mesentérica superior, que es una cólica derecha media que iría en este punto, ¿sí?, entre la cólica derecha superior e inferior, y luego una cólica media, ¿sí?, que iría justamente a la porción media de lo que es el colon transverso, pudiendo ser esta una anastomosis entre la cólica derecha superior y la cólica derecha media. Bueno, toda esta porción del intestino grueso va a estar irrigada por lo que es la arteria mesentérica superior a través de las ramas que acabamos de decir. Ahora, para evidenciar la irrigación del colon izquierdo, hay que mover todas las ascensoriales para este lado para poder ver el resto del colon transverso, la porción izquierda del colon transverso, el ángulo esplénico del colon, el colon descendente, el colon sigmoide en este punto, ¿sí? Sabemos que la irrigación va a estar dada por esta arteria que vemos naciendo de la aorta, que es la arteria mesentérica inferior. La misma va a dar una arteria, que es la arteria cólica izquierda, que se va a dirigir de esta forma, pasando por detrás a este tronco venoso, ¿sí? Se va a dirigir por detrás hasta buscando lo que es el ángulo esplénico del colon, y va a dar dos ramas, una ascendente y una descendente, ¿sí? La ascendente, que la evidenciamos acá, asociada a lo que es la parte del colon descendente, se van a anastomosar con la arteria, con la rama de la arteria cólica derecha superior, o en el caso de que existiera, de la cólica media, ¿sí?, que ambas son ramas de la arteria mesentérica superior, y una rama descendente va a dar la cólica izquierda, que se van a anastomosar con las sigmoides, que si nosotros volvemos a buscar a la arteria mesentérica inferior, luego de dar a la cólica izquierda va a dar este tronco, que es el tronco de las sigmoides, ¿sí?, que si lo podemos seguir se va a dividir o se va a trifurcar en tres ramas: una sigmoidea superior, una sigmoidea inferior, sigmoidea superior acá, sigmoidea inferior y sigmoidea media entre ambas, ¿sí?, que entre ellas van a continuar el arco anastomótico, anastomosándose también en un sentido superior con lo que es la rama descendente de la arteria cólica izquierda. Y la rama terminal va a ser de la mesentérica inferior, va a ser la hemorroidal superior o rectal superior, que va a irrigar la porción superior del recto, ¿sí? Si ustedes estuvieron atentos, van a ver que a lo largo de todo el colon va a haber un arco anastomótico justamente paralelo a la víscera, ¿sí?, lo cual se lo puede denominar como arco paracólico o arcada de Drummond, que lo mismo podemos evidenciar a nivel del intestino delgado, como el arco de Dwight, ¿sí?, o justamente el vaso paralelo, que no es más que un vaso que se ubica en una región paralela al órgano, ¿sí?, que lo va a seguir en todo su trayecto y va a emitir vasos rectos para irrigarlo, ¿sí? Hay distintos espacios que podemos tener en cuenta a la hora de describir la irrigación, ¿sí?, de lo que es el intestino grueso.
Cuando nosotros nombramos al tronco iliocecal, o al tronco también llamado ilio biseco apendículo cólico, el espacio que se ubica entre la última rama ilial, dada por la arteria mesentérica superior, que la misma se va a anastomosar directamente con la rama ilial del tronco ilio biseco apendículo cólico, va a quedar un espacio denominado área avascular de Treves, ¿sí? Es un espacio anatómico que tienen que tener en cuenta. Otro es una relación muy importante que se ubica en relación al colon izquierdo, más que nada su irrigación, que es la relación que presenta la vena mesentérica inferior con esta arteria que nombramos previamente, que si ustedes recuerdan la descripción, es la arteria cólica izquierda. Esta es una relación que se llama arco vascular de Treves, debido a que la arteria cólica izquierda y la vena mesentérica inferior, ambas se van a cruzar en este punto, ¿sí? Vamos a utilizar este preparado para repasar lo que es el intestino grueso, ¿sí? Lo que vimos recién, todo lo que es la irrigación del intestino grueso. Para ello nos vamos a poner en posición. Esto es superior, ya encontramos al hígado. Esto es inferior, esto es derecha y esto es izquierda, ¿sí? Si nosotros realizamos una visión superficial, vamos a encontrar al aumento mayor, lo vamos a rebatir y esto nos va a poder evidenciar todo lo que son las asas intestinales en este punto central, ¿sí? Y en este punto a la derecha, lo que es la unión entre el ilion y el ciego, en lo que es el denominado ángulo iliocecal, el ciego y el apéndice en este punto, el colon ascendente, la flexura hepática del colon o flexura cólica derecha, ¿sí? Acá vamos a ver el colon transverso con su meso, ¿sí? En este punto, lo que es el ángulo esplénico del colon, vamos a remover las vísceras para este lado, todo lo que es el colon descendente, en este punto el colon sigmoideo, para finalizar en este punto como el recto, ¿sí? Si nosotros recordamos lo que es la irrigación del colon derecho, íbamos a encontrar a una de las arterias dadas por la arteria mesentérica superior, que era el tronco ilio biseco apendículo cólico, que lo estoy marcando en este momento con la pinza, dando una rama ilial que se va a anastomosar con la última rama ilial que da la arteria mesentérica superior, una rama secal anterior, una rama secal posterior y al mismo tiempo en este punto lo que es la arteria apendicular. Recuerden que el espacio que quedaba entre lo que es el tronco ilio biseco apendículo cólico con la rama ilial y lo que es la última rama ilial iba a darme lo que es el área vascular de Treves, ¿sí? Que está marcada en este punto, ¿sí? Otra de las ramas, la última rama que iba a dar el tronco ilio biseco apendículo cólico, es una arteria cólica derecha inferior, que iba a dar un ramo descendente para anastomosarse con todas las ramas que nombramos previamente del tronco ilio biseco apendículo cólico o tronco iliocecal, y una rama ascendente que iba a ascender a lo largo, en forma paralela, a todo lo que es el colon ascendente, ¿sí? Buscando a lo que es otra de las ramas que da la arteria mesentérica superior, que es la arteria cólica derecha superior, ¿sí? Esta arteria cólica derecha superior va de una rama derecha y una rama izquierda y una rama derecha, ¿sí? O ascendente y descendente, la cual va a continuar lo que es el arco, ¿sí? Vamos a continuar el arco en todo este punto. Y ahora vamos a poder evidenciar las ramas de la arteria mesentérica inferior, en la cual encontramos a la arteria mesentérica inferior en este punto, dando lo que es la arteria cólica izquierda, dirigiéndose a la flexura esplénica del colon o la flexura cólica izquierda, y acá el tronco de las sigmoidas, dando la arteria sigmoidea superior, la sigmoidea media y la sigmoidea inferior, y por último la rama terminal de la arteria mesentérica inferior, que es la arteria rectal superior o hemorroidal superior. Bien, ahora en este preparado vamos a pasar a ver la región del retroperitoneo. Antes vamos a situar el preparado y vamos a decir que esto es superior, ¿sí? Porque por acá, por ejemplo, acá ya vemos parte de la parrilla costal y si levantamos podemos ver el diafragma y el hígado y el estómago en el lado izquierdo. Esto es inferior porque acá ya vemos la pelvis, ¿sí? Este es el lado derecho del preparado y este es el lado izquierdo. Nosotros acá tendríamos el abdomen in situ, ¿sí? Con todo lo que sería el intestino grueso, ¿sí? El colon, todo el marco colónico, y en el medio tenemos todas las asas intestinales. Si nosotros rebatimos las asas intestinales y parte del colon, podemos ver hacia posterior toda esta región que corresponde a la región del retroperitoneo.
Esta región está limitada hacia anterior por el peritoneo parietal posterior, que claramente en este preparado todo lo que es peritoneo se sacó, y hacia posterior está limitada por los músculos psoas mayor, el cuadrado lumbar y la cara profunda de la fascia transversalis del músculo transverso del abdomen, y en la línea media también por la columna vertebral. En cuanto a sus límites laterales, van a ser dos planos que van a coincidir con el borde lateral del cuadrado lumbar según algunos autores, y otros consideran el borde más lateral del músculo iliocostal, ¿sí? Que es un músculo que vimos en locomotor como parte del músculo erector de la columna, y a su vez el borde lateral del músculo iliocostal coincide con lo que es el borde posterior de los músculos anchos del abdomen. En cuanto al límite superior del retroperitoneo, podemos tomar el diafragma, ¿sí? Y hacia inferior va a ser el piso pelviano, el límite, ya que tenemos que hablar de una cavidad abdominopélvica como una cavidad única, ya que no tenemos un tabique muscular que nos separe estas dos cavidades, como sí ocurre con el tórax y el abdomen. A todo lo que es el retroperitoneo lo vamos a poder dividir a grandes rasgos en tres zonas. Una zona media, ¿sí? O zona 1, en la cual vamos a encontrar, por ejemplo, a la vena cava inferior, a la aorta, al conducto torácico, ¿sí? Y parte de plexos nerviosos, como el plexo celíaco o plexo solar, y también la cadena simpática. Las dos zonas laterales, que serían esta zona donde estoy metiendo la mano, ¿sí? Del lado derecho, y del lado izquierdo acá, donde podemos ver estos órganos que son los riñones, ¿sí? Y el inicio del uréter. Y la última zona, ¿sí? O la zona 3, sería el espacio pelvis subperitoneal que vamos a ver en el trabajo práctico de pelvis. Recuerden que sería una continuidad hacia inferior del retroperitoneo debido a que la cavidad abdominopélvica es una única cavidad. Bien, como dijimos, en la zona media las estructuras más relevantes que tenemos van a ser la vena cava inferior, ¿sí? Más sobre el lado derecho de la columna vertebral, y la aorta abdominal, ¿sí? Que se conocen ambas como vasos prevertebrales. A su vez, vamos a tener también el inicio de todo lo que es el conducto torácico y nódulos linfáticos lumbares, y la cadena simpática y parte de todo lo que es el plexo solar. En cuanto a la aorta abdominal, recordemos, ¿sí? Que lo que ustedes ya vieron en el trabajo práctico de tórax, que penetra desde el tórax hacia el abdomen pasando por el hiato aórtico a través del diafragma. Recordemos que este hiato se ubica a nivel de T12, ¿sí? Y desciende más recostado sobre el lado izquierdo de la columna vertebral, como vemos acá, y a nivel de L4 esta arteria se divide en sus ramas terminales, que son la arteria ilíaca común derecha, y si corremos parte del colon sigmoideo podemos observar la arteria ilíaca común izquierda. La otra rama terminal que da esta arteria nace de su cara posterior, un poquito más arriba de lo que es esta bifurcación en las ilíacas, y es la arteria sacra media, que desciende por la cara anterior de todo lo que es el promontorio y el sacro, ¿sí? Seguiría todo este trayecto. En cuanto a sus ramas en todo lo que es el abdomen, ¿sí? Sus ramas colaterales, estas se van a dividir en parietales y viscerales. Las parietales, las primeras dos que da son las frénicas inferiores, que en este preparado no se ven, pero recuerden que discurren por la cara inferior del diafragma y se dividen en una rama lateral y en una rama medial, y la particularidad de la rama medial es que se anastomosan con la rama medial contralateral alrededor de todo lo que es el hiato esofágico. Y sus otras ramas, hay una particularidad más, que es que las frénicas inferiores dan las arterias suprarrenales superiores. Si la cámara me acompaña, acá vamos a poder ver otras ramas parietales que da la aorta, que son las arterias lumbares, ¿sí? Estas arterias lumbares, como se ven acá, van a ser 5, ¿sí?
Y la última, la quinta, por lo general nace de la arteria sacra media. Y estas arterias pasan por detrás de la cadena simpática, siguiendo bien un trayecto profundo lateral a la columna vertebral, y por detrás de la cava inferior hacia el lado derecho, por detrás del psoas, y por regla general la descripción que se hace es que las dos más superiores pasan por detrás del cuadrado lumbar y las dos más inferiores pasan por delante. ¿Sí? En este caso lo vemos pasando esta arteria por delante de todo lo que es el cuadrado lumbar. Esta arteria, una vez que llega a la altura del foramen de conjunción, se va a dividir en una rama abdominal y una rama dorsoespinal. La rama dorsoespinal se divide a su vez en una rama dorsal para irrigar los músculos del dorso y una rama espinal que penetra en el conducto medular. Y la rama abdominal sigue un trayecto más o menos similar a lo que hacen las arterias intercostales en el tórax. En cuanto a las arterias viscerales, a las ramas viscerales de la aorta abdominal, las vamos a marcar en este preparado, ¿sí? Pero recuerden que la descripción de cada una de estas arterias las tienen que ver en la parte en la que se describe a cada órgano en particular. Estas ramas las vamos a dividir en ramas que son impares y medias, ¿sí? Y ramas que son pares y laterales. Las ramas impares y medias van a ser el tronco celíaco, ¿sí? Que es una de las más importantes que da la aorta abdominal. Este tronco tiene un trayecto cortito de 1 a 3 centímetros, alcanza el borde superior del páncreas y ahí se divide en sus ramas terminales, que van a ser la hepática común, la gástrica izquierda, ¿sí? Y la arteria esplénica. Bien, ahora si nosotros rebatimos todo lo que son las asas intestinales, podemos ver penetrando en el mesenterio, ¿sí? A esta arteria, esta gran arteria que es la arteria mesentérica superior. Fíjense acá como la aorta está dando a la mesentérica superior aproximadamente a la altura de L1, ¿sí? El tronco celíaco nace entre la altura de T12 y L1, ¿sí? A la altura del disco intervertebral más o menos. Esta arteria, la mesentérica superior, nace y junto con la aorta le forman un compás conocido como compás aórtico mesentérico a la vena renal izquierda, que es esta que se ve acá, que está yendo a desembocar en la vena cava inferior. Esta arteria luego penetra en todo lo que es el mesenterio, ¿sí? Y va a irrigar a todas las asas intestinales, al intestino delgado y gran parte del colon derecho. Si seguimos descendiendo a la altura de L3 aproximadamente, la aorta abdominal da esta arteria, que es la arteria mesentérica inferior, encargada de irrigar en gran parte a todo lo que es el colon izquierdo, ¿sí? Colon sigmoideo y parte del recto. En cuanto a las arterias viscerales que nos faltan marcar, van a ser las arterias que son pares y bilaterales, ¿sí? Y estas van a ser de superior a inferior las arterias suprarrenales medias primero, ¿sí? Que acá en este preparado no la vemos porque son muy pequeñas, pero se dirigen a la glándula suprarrenal, que recordemos está apoyada en el polo superior de cada riñón, ¿sí? Por otro lado vamos a tener a las arterias renales, que son estas que vemos acá, ¿sí? Esta es la arteria renal izquierda, posterior siempre a la vena renal discurriendo, y en el otro riñón vamos a ver a la arteria renal derecha ya llegando al riñón. Ambas nacen de la arteria aorta a la altura de la mesentérica superior o un poquito inferiormente, se dirigen hacia lateral, pasando la arteria renal derecha por detrás de la vena cava inferior, ¿sí? Y discurriendo siempre por detrás de la vena renal correspondiente. Por otra parte, las arterias renales tienen la particularidad de dar una rama que es la arteria suprarrenal inferior, ¿sí? Y ahí ya nombramos las tres arterias que irrigan a cada glándula suprarrenal, que son la suprarrenal superior, rama de la frénica inferior, la suprarrenal media, rama directa de la aorta, y la suprarrenal inferior, rama de la arteria renal.
las últimas dos arterias viscerales pares y bilaterales que da la aorta abdominal van a ser las arterias gonadales, ¿sí? Acá vemos una, la gonadal derecha, y acá podemos observar a la gonadal izquierda. Estas arterias se dirigen junto con la vena gonadal hacia inferior y lateral, ¿sí? Y luego toda su terminación la vamos a ver en el trabajo práctico de pelvis. Sepan que tienen una relación importante con esta estructura que vemos acá, que es el uréter, con la cual lo cruzan por su cara anterior, como se ve en este preparado, ¿sí? Acá viene el uréter y se cruzan a la altura de L3, ¿sí? Y después luego continúan descendiendo. Y del otro lado ocurre lo mismo, ¿sí? Acá tenemos los vasos gonadales y acá tenemos el uréter, y se cruzan a la altura de L3 aproximadamente, y luego continúan su trayecto hacia inferior y lateral. Bien, ahora vamos a ver la vena cava inferior, ¿sí? Que es esta gran vena que podemos observar a la derecha de la aorta. Bien, la vena cava inferior nace a nivel de L4, ¿sí? Corrida hacia el lado derecho, ¿sí? A la derecha de lo que es la bifurcación de la aorta abdominal en las ilíacas comunes, ¿sí? Se forma por la unión de las venas ilíacas comunes de cada lado, ¿sí? Esta es la vena ilíaca común derecha, y acá podemos observar la vena ilíaca común izquierda, ¿sí? Fíjense cómo la izquierda tiene un trayecto más largo que la derecha, debido a que tiene que cruzar la línea media para poder unirse del lado contralateral, y así sobre el lado derecho de la columna formar a la vena cava inferior. Esta asciende, tiene todo un trayecto ascendente apoyada sobre el lado derecho de la columna vertebral, toma una íntima relación con el hígado después, ¿sí? Luego atraviesa el diafragma, ¿sí? A través del hiato de la vena cava inferior, que está a la altura de T8 aproximadamente, y tiene un trayecto cortito en el tórax de aproximadamente 3 centímetros hasta alcanzar la aurícula derecha del corazón, donde termina. En todo este trayecto, la vena cava inferior tiene relación hacia lo que es el lado izquierdo, principalmente con la aorta, ¿sí? Abdominal. Hacia el lado derecho sigue lo que es el colon ascendente, ¿sí? Con su fascia de coalescencia, y también toma íntima relación con los uréteres, ¿sí? Que los cuales descienden por su borde más lateral. Luego pasa en relación a lo que es el borde medial del riñón derecho, ¿sí? Tapando parte del pedículo renal. Y en cuanto a sus relaciones hacia posterior, tiene íntima relación con lo que es la columna vertebral, ¿sí? Con las venas lumbares, con las arterias lumbares derechas que les van pasando por detrás, ¿sí? Y también la cadena simpática, la cual es laterovertebral. En cuanto a sus relaciones más anteriores, estas son relevantes. Por ejemplo, la relación que tiene con la raíz del mesenterio, el cual desciende oblicuo hacia inferior y a la derecha, y la cruza más o menos a esta altura, ¿sí? Hacia lateral. Luego toma relación con lo que es la segunda porción del duodeno, ¿sí? Que estaría aproximadamente a esta altura, y con su fascia de coalescencia, y también con la cabeza del páncreas. Y una vez ya que asciende y queda por detrás de lo que es el hígado, luego termina desembocando atravesando el diafragma para terminar desembocando en la aurícula derecha. En cuanto a sus afluentes, podemos observar, por ejemplo, que va a recibir a todas las venas lumbares, ¿sí? Si nosotros rebatimos y vemos sobre todo la cara posterior, podemos ver varias venas, ¿sí? Desembocando, y estas son las venas lumbares, ¿sí? Recibe ambas de cada lado, ¿sí? Las 5 derechas y las 5 izquierdas. En cuanto a otras afluentes que tiene, podemos observar acá la vena gonadal derecha, ¿sí? Que desemboca la vena cava inferior, mientras que la vena gonadal izquierda, que es esta que tengo en la pinza,
no desemboca la vena cava inferior, sino que desemboca la vena renal, ¿sí? La vena renal izquierda, como se ve acá. La vena renal izquierda también recibe a la vena suprarrenal izquierda y desemboca la vena cava inferior, ¿sí? Ambas venas renales, tanto la izquierda como la derecha, como se ve acá, desembocan en la vena cava inferior. Como dijimos, la vena suprarrenal, que es una única vena suprarrenal, ¿sí? Recuerden que tiene 3 arterias pero tiene una única vena. Del lado izquierdo va a desembocar a la vena renal y a través de esta llega a la vena cava inferior, mientras que del lado derecho directamente desemboca en la vena cava inferior. Por otro lado, otros afluentes que tiene la vena cava inferior son las afrénicas inferiores a ambos lados y las venas hepáticas, ¿sí? Las 3 venas hepáticas, la derecha, la izquierda y la vena hepática media, una vez que drenan toda la sangre que recibe el hígado a través de la arteria hepática común y de la vena porta, desemboca en la vena cava inferior. Bien, en cuanto al contenido de la zona media que nos falta, ¿sí? Es el contenido nervioso que corresponde a las 2 cadenas simpáticas laterovertebrales que acá ya a este nivel no las podemos observar porque se van a encontrar en el ángulo psoas vertebral, ¿sí? Entre las inserciones del psoas y la columna vertebral bien profundas. Para poder verlas habría que romper este músculo que está acá profundo, ¿sí? Que es el psoas mayor. Recuerden que en el tórax sí se pueden ver las cadenas simpáticas. Y también no nos olvidemos de mencionar al plexo celíaco o plexo solar, que luego van a ver en una descripción en el video de supramesocólico. En cuanto a todo lo que es el contenido linfático, ¿sí? De la región media del retroperitoneo, vamos a tener principalmente a los nódulos linfáticos lumbares. Estos los vamos a dividir en nódulos linfáticos lumbares derechos, ¿sí? Que van a estar más en relación con la vena cava inferior, y los nódulos linfáticos lumbares izquierdos más en relación con la aorta abdominal. Lo vamos a agrupar en nódulos linfáticos lateroaórticos, según si se ubican a los lados de la aorta, preaórticos, si están por delante, y retroaórticos, si se ubican por detrás de la aorta, donde estoy metiendo la pinza. Y en relación a la vena cava inferior, lo mismo, los vamos a dividir en precavos si están por delante, retrocavos si se ubican entre la vena cava inferior y la columna vertebral, y laterocavos si se ubican a los laterales de la vena cava inferior. Estos nódulos linfáticos lumbares van a dar origen a los conductos lumbares, ¿sí? Que son los conductos colectores, que se van a unir para dar origen al conducto torácico. El conducto torácico, seguro lo vieron ya en lo que es el trabajo práctico de tórax, ¿sí? En el mediastino posterior, pero acá vamos a mencionar que la unión de estos 2 conductos lumbares, ¿sí? Se puede dar a la altura de L1 y L2, en un 35% de los casos aproximadamente, y cuando ocurre esto, el origen es dentro del abdomen, el origen del conducto torácico, y a partir de ahí el conducto sí asciende y penetra por detrás de la aorta, por el hiato aórtico del diafragma, y recién ahí penetra en el tórax. O la unión de los conductos lumbares puede darse ya dentro del tórax a nivel de T12 y T11, ¿sí? Y ahí el origen del conducto torácico ya ocurre dentro del tórax, y esto es lo que pasa en un 65% de los casos aproximadamente. Cuando el origen del conducto torácico es bajo, ¿sí? Es en todo lo que es el abdomen, puede existir una dilatación, ¿sí? Que se conoce como cisterna de Kilo o cisterna de Pequet en el origen del conducto torácico, pero esto, repito, solo ocurre cuando el origen del conducto torácico es bajo, ¿sí? En el abdomen. Bien, ahora vamos a pasar a ver las zonas más laterales del retroperitoneo. Para eso vamos a rebatir el elemento mayor y las asas intestinales, como veníamos haciendo, y nos vamos a situar de nuevo en el retroperitoneo. Previamente ya estuvimos hablando de la zona más media, ¿sí? De la zona central del retroperitoneo, donde estuvimos marcando, por ejemplo, la aorta y la vena cava inferior, y ahora nos vamos a situar en las 2 zonas más laterales, ¿sí? Donde vamos a encontrar, por ejemplo, a los riñones, ¿sí? Riñón derecho en este caso,
y el riñón izquierdo. También vamos a encontrar a las glándulas suprarrenales apoyadas siempre en el polo superior y en relación al borde medial, a la porción suprailiar del borde medial de cada riñón. Luego veremos a las glándulas suprarrenales en otro preparado. Y no nos podemos olvidar de mencionar también a este conducto, ¿sí? Que es el conducto excretor del riñón, que es el uréter, ¿sí? El uréter comunica el riñón con la vejiga, se encarga de llevar la orina desde el riñón a la vejiga y va a descender hacia la pelvis. Luego lo veremos más en detalle. Recordemos que todos estos órganos que estuve marcando, como por ejemplo el riñón, ¿sí? Las glándulas suprarrenales, el uréter, ¿sí? También la vena cava inferior y la aorta que ya estuvimos charlando, son órganos retroperitoneales primarios, ¿sí? Recuerden repasar bien esto, que ya fue explicado en el video de supramesocólico, para que quede bien en claro qué órganos son retroperitoneales primarios y cuáles son retroperitoneales secundarios, y lo sepan bien a la hora del examen. En cuanto a los dos riñones, sí, vamos a mencionar que van a tener relación con muchas estructuras que los rodean, ¿sí? Pero esta relación se va a dar a través de la celda renal y de la cápsula adiposa que se ubica entre el riñón y la celda renal, ¿sí? Acá, en el riñón izquierdo, podemos observar, ¿sí? Que se dejó parte de esta cápsula adiposa, ¿sí? Y de la fascia que rodea a el riñón izquierdo, ¿sí? Que forma la fascia renal. Y vamos a mencionar brevemente que la fascia renal, ¿sí? Es una dependencia de un tejido conjuntivo que tapiza el peritoneo, ¿sí? El peritoneo parietal posterior, y que va a tener dos hojas, ¿sí? La hoja anterior o prerrenal y la hoja posterior o retrorrenal. Claramente la prerrenal pasa por la cara anterior del riñón y la retrorrenal por detrás. Estas dos hojas, ¿sí? Se separan en el borde lateral del riñón, la prerrenal pasa por delante y la retrorrenal pasa por detrás, y se dirigen hacia el borde medial del riñón, donde se vuelven a unir, y por delante del pedículo la hoja prerrenal sigue anterior al pedículo y la hoja retrorrenal por detrás. Una vez que llegan a la línea media, ambas hojas se entrecruzan, ¿sí? Se entremezclan con lo que son la fascia, ¿sí? La vaina que rodea los grandes vasos prevertebrales. En cuanto a su unión en el polo superior del riñón, ambas se unen y se fijan al diafragma, y también toman hacia posterior inserción con el diafragma. Recuerden que hay una parte del diafragma que desciende hacia la cara posterior del riñón, donde se relaciona, y está adosada a gran parte del diafragma. Entre lo que es el riñón y la glándula suprarrenal, la celda renal envía un tabique que se llama tabique interreno suprarrenal, que separa la glándula suprarrenal de los riñones correspondientes. También mencionar que hay otra teoría que dice que la hoja prerrenal se cruza la línea media y se comunica con la hoja prerrenal del riñón contralateral, pero ustedes quédense con la primera teoría, la primera explicación que les dije, ya que es la más correcta. También mencionar que entre la celda renal y el riñón propiamente dicho se ubica la cápsula adiposa del riñón, sí, o grasa perirrenal, y a su vez el riñón tiene inmediatamente apoyada sobre su parénquima a la cápsula fibrosa, ¿sí? Entonces son tres cosas distintas. Una cosa es la cápsula fibrosa, otra es la cápsula adiposa y otra es la celda renal. Bien, hecho esta aclaración, vamos a pasar a ver las relaciones de los riñones. Ahora vamos a pasar a ver las relaciones de la cara posterior de ambos riñones, ¿sí?
Primero que nada, aclarar que estas relaciones van a ser bastante similares, pero van a diferir en algunos puntos, ya que el riñón izquierdo es levemente más superior que el riñón derecho. Por ejemplo, si nosotros tenemos que proyectar los riñones hacia posterior, vamos a ver que el riñón izquierdo se corresponde con la costilla número 11, el espacio intercostal número 11 y también con la costilla número 12, mientras que el riñón derecho se va a corresponder con el espacio intercostal número 11 y la costilla número 12. Ahora sí, pasando a hablar de las relaciones de la cara posterior directamente, vamos a ver que van a presentar dos segmentos, ¿sí? Primero, un segmento diafragmático, que es el segmento que se corresponde con la mitad más superior de la cara posterior y va a tomar relación con las tres arcadas fibrosas que forma el diafragma, ¿sí? La arcada que le forma al psoas, la arcada que le forma al cuadrado lumbar, denominados ligamento arqueado medial y ligamento arqueado lateral, respectivamente, y también con la arcada fibrosa que se forma entre la costilla 11 y la costilla 12. Y también mencionar que toma relación con el receso costodiafragmático. Ahora, lo que es la mitad más inferior de la cara posterior se va a relacionar, ¿sí?, con el psoas, de nuevo, cuadrado lumbar, y con la cara más profunda del músculo transverso del abdomen y la fascia transversalis. Y esta relación no es directa, sino que es a través de un panículo adiposo que se denomina grasa pararrenal. A través de la grasa pararrenal vamos a encontrar discurriendo, por ejemplo, al nervio subcostal, al nervio iliohipogástrico y al nervio ilioinguinal. En cuanto a las relaciones hacia el lateral de cada riñón, vamos a ver que el riñón derecho, ¿sí?, toma relación con el hígado principalmente en su borde lateral, ¿sí?, y el riñón izquierdo va a tomar relación con este órgano que podemos observar acá, ¿sí?, que es el vaso, ¿sí?, que se apoya sobre todo en el tercio más superior del borde lateral del riñón izquierdo. En cuanto a las relaciones de su borde medial, ¿sí?, el borde medial de cada riñón, vamos a decir que lo vamos a dividir en tres segmentos, ¿sí? Un segmento suprailiar, que es donde estoy tocando con la pinza ahora, ¿sí?, que toma íntima relación con la glándula suprarrenal. Un segmento infrailiar, ¿sí?, que está bordeado por el uréter, como se ve en este caso, ¿sí?, el uréter sigue al borde medial, a la porción infrailiar del borde medial, y la porción iliar, ¿sí?, que toma íntima relación con todo lo que es el pedículo renal, que luego veremos. Por último, vamos a mencionar las relaciones de la cara anterior de cada riñón, ¿sí? Estas van a ser distintas a cada lado. Las relaciones del riñón derecho hacia anterior van a ser distintas de las relaciones del riñón izquierdo hacia anterior, ¿sí? Vamos a poner de nuevo el abdomen, ¿sí?, las vísceras del abdomen, lo más parecido a lo que sería el abdomen in situ, ¿sí? Vamos a poner la flexura cólica sobre todo en relación al hígado, la flexura cólica derecha, y vamos a ver que el riñón derecho toma relación, ¿sí?, hacia anterior con la flexura cólica derecha, como se ve acá, en el tercio más inferior de su cara anterior, y los dos tercios más superiores de su cara anterior están en relación con el hígado, ¿sí?, que es acá donde estoy metiendo la pinza. Acá, en este espacio, ¿sí?, que queda donde estoy metiendo la mano, el contacto entre el riñón y el hígado no es un contacto directo, sino que hay un receso del peritoneo, ¿sí? Este espacio se denomina receso hepatorrenal, ¿sí?, o espacio de Morrison, y es muy importante que lo conozcan
porque es el punto de declive, uno de los puntos de declive máximos, ¿sí? Cuando el paciente se encuentra acostado. También cabe mencionar que la cara anterior del riñón derecho toma relación, sobre todo la parte más medial de esta cara anterior, ¿sí? Con la segunda porción o porción descendente del duodeno, ¿sí? Que tapiza en gran parte, cubre en gran parte a todo lo que es el pedículo renal. Ahora, pasando a las relaciones de el riñón izquierdo, ¿sí? Si volvemos a poner el abdomen in situ, vamos a ver que, si rebatimos el estómago, el mesocolon transverso, ¿sí? Se va a insertar desde la derecha hacia la izquierda. Una vez que llega a la cara anterior del riñón, ¿sí? Donde el mesocolon transverso se fija, nos va a dividir las relaciones de esta cara anterior en tres segmentos. Un segmento supramesocólico, un segmento cólico y un segmento inframesocólico. En cuanto al segmento supramesocólico de las relaciones de la cara anterior del riñón izquierdo, ¿sí? Vamos a encontrar relación hacia superomedial con la glándula suprarrenal, ¿sí? Hacia superolateral con el vaso, y también mencionar las relaciones con el páncreas, ¿sí? Que se dirige desde la derecha hacia la izquierda y la cola del páncreas cruza la cara anterior del riñón izquierdo, ¿sí? Y de esta manera nos queda delimitado un triángulo, ¿sí? Que se conoce como triángulo gástrico, limitado inferiormente por el páncreas, superior y medialmente por la glándula suprarrenal y superior y lateralmente por el vaso, ¿sí? Estaría aproximadamente en esta región el triángulo, ¿sí? Y a través de este triángulo toma relación con la cara posterior del estómago. Pero esta relación no es a través de un contacto directo, sino que entre el riñón izquierdo y la cara más posterior del estómago se sitúa la bolsa omental, ¿sí? La transcavidad de los epiplones propiamente dicha. En cuanto al segmento medio, ¿sí? Que está atravesado por la raíz de inserción del mesocolon transverso, toma relación claramente con el mesocolon transverso y con el colon transverso, mientras que la porción infracólica, ¿sí? Que es el tercio más inferior, va a tomar íntima relación con las asas intestinales que están más superior y lateral en cuanto a todo lo que es el marco colónico, en relación a todo el marco colónico. Bien, ahora vamos a pasar a ver los pedículos renales, ¿sí? El pedículo renal derecho, ¿sí? Que es esto que estoy agarrando con la pinza, todas estas estructuras nobles, ¿sí? Vasculonerviosas que llegan al riñón alcanzándolo por su borde medial, ¿sí? Por el hilio renal, y también el pedículo renal izquierdo, ¿sí? Que es todo esto que estoy agarrando con la pinza. El pedículo renal va a estar compuesto, ¿sí? De anterior a posterior por la vena renal, por la arteria renal, que es más posterior, ¿sí? Y lo más posterior de todos es la pelvis renal y el inicio del uréter. Si vemos el pedículo renal del otro lado, también podemos observar que lo más anterior, ¿sí? Es la vena, luego encontramos la arteria renal y lo más posterior de todo es la pelvis renal con el uréter. Fíjense que acá ya podemos observar cómo la arteria renal está dando su rama anterior, ¿sí? Y esto puede confundir un poco, pero tengan en cuenta que en la proximidad del hilio renal ya la arteria renal da su rama anterior, que luego forma todo lo que es la arborización prepiélica,
y en este caso está pasando incluso por delante de la vena renal. Pero tengan en cuenta que el orden de anterior a posterior siempre va a ser vena renal, arteria renal y pelvis renal. Algo que les puede ayudar para entender esto es observar la disposición de la cava inferior y de la aorta. Y en relación a la cava inferior podemos observar, por ejemplo, la vena renal izquierda pasando por delante de la arteria aorta. Entonces tiene mucho sentido que la arteria renal le quede por detrás, ¿sí? Y en esta disposición se la ve en este caso. Si yo tengo la vena renal, por detrás puedo observar la arteria. Lo mismo en el otro lado, ¿sí? Ya que la arteria renal derecha tiene que pasar incluso por detrás de la vena cava inferior y luego por detrás de la vena renal. Bueno, ahora vamos a pasar a ver este preparado, ¿sí? En el cual podemos observar ambos riñones, ¿sí? Riñón izquierdo, riñón derecho, esto es superior, esto es inferior, ¿sí? Y también podemos ver la vena cava inferior, ¿sí? La aorta abdominal, parte de ambas, y distintas ramas que está dando la aorta, ¿sí? Como por ejemplo la mesentérica inferior, por ejemplo las arterias renales a cada lado, y distintos afluentes que está recibiendo la vena cava inferior. Por ejemplo, la vena gonadal derecha, ¿sí? También podemos observar la vena gonadal izquierda yendo, ¿sí? a drenar, ¿sí? Desembocando en la vena renal izquierda y también a la vena suprarrenal. Antes de pasar a describir pedículo renal, ¿sí? Que es lo que vamos a ver en este preparado más que nada, quiero mencionar brevemente a la glándula suprarrenal derecha que se observa en este preparado, ¿sí? En relación con el polo más superior, con el polo superior del riñón derecho, ¿sí? También en parte con el segmento suprailiar del borde medial de cada riñón. Bien, esta glándula tiene una función endocrina muy importante, ¿sí? Ya que va a secretar, por ejemplo, sintetizar y secretar, por ejemplo, cortisol, ¿sí? Y aldosterona. Y mencionarles que por lo general se describe que la glándula suprarrenal derecha tiene la forma más triangular, ¿sí? Con una base que se apoya en el polo superior del riñón, mientras que la glándula suprarrenal izquierda por lo general tiene una forma más similar a lo que sería una media luna, ¿sí? Y cuya concavidad se apoya en el borde suprailiar, la porción suprailiar del borde medial del riñón, y también en el polo superior. La particularidad de ambas glándulas suprarrenales es que, si bien tienen tres arterias que las irrigan, y estas son la suprarrenal superior, rama de la arteria frénica inferior, la suprarrenal media, rama directamente de la aorta, y la suprarrenal inferior, rama directamente de la arteria renal, si bien tienen estas tres arterias, solo tienen una única vena, ¿sí? Que es la vena suprarrenal central, ¿sí? Que drena en la vena cava inferior del lado derecho, mientras que en el lado izquierdo drena, como se ve en este caso, ¿sí? En la vena renal izquierda. Bien, dicho esto, vamos a pasar a ver de nuevo el pedículo renal y lo que estuvimos más o menos charlando en el otro preparado. Acá podemos observar cómo el pedículo renal izquierdo, por ejemplo, tiene lo más anterior es la vena renal, ¿sí? Que en parte cubre a la arteria renal izquierda que observamos en este preparado, ¿sí? Posterior a la vena. Y lo más posterior de todo es el uréter, ¿sí? Principalmente la pelvis renal, que es el inicio del uréter. Y también podemos observar cómo acá ya la arteria renal está dando su rama anterior, ¿sí? O rama prepiélica, que una vez que ingresa en el seno renal forma una arborización que se conoce como arborización prepiélica, y también la rama posterior que rodea la pelvis renal, ¿sí? Y forma lo que es el plexo retropiélico.
Del lado derecho lo mismo, ¿sí? Podemos observar a la vena renal, el elemento más anterior. Si yo corro, ¿sí?, la vena renal y parte de la cava inferior, puedo observar a la arteria renal correspondiente, ¿sí? Y lo más posterior de todo es la pelvis renal y el inicio del uréter. Mencionar también que los riñones van a drenar su linfa a través de distintos vasos linfáticos hacia los nódulos linfáticos que se ubican en relación a la aorta y a la vena cava inferior. Y el plexo renal, ¿sí?, es un plexo que proviene del plexo celíaco y que sigue a ambas arterias renales, ¿sí?, y que también tiene aferencias de los nervios espláncnicos mayor y menor. Ahora vamos a pasar a ver uréteres, ¿sí? Los uréteres, como ya mencionamos, son los conductos excretores del riñón, ¿sí?, que van a llevar la orina desde el riñón hacia la vejiga, ¿sí? Es decir, van a llegar hasta la pelvis. Los uréteres van a tener un trayecto, ¿sí?, más o menos oblicuo de superior hacia inferior y de lateral hacia medial para desembocar en la vejiga. Nos vamos a limitar en este video a hablar de lo que es su porción abdominal, ya que después tiene una porción ilíaca en íntima relación con los vasos ilíacos, tiene una porción pélvica, ¿sí?, y una porción intramural, y estas últimas tres porciones serán vistas en la clase de pelvis, ¿sí? En cuanto a su porción abdominal, vamos a ver que el uréter toma una íntima relación hacia posterior, primero que nada con el músculo psoas mayor, ¿sí?, y a través del psoas mayor toma relación con este nervio que se observa acá, que es el nervio genitofemoral, ¿sí? Del otro lado podemos observar lo mismo, ¿sí?, el uréter en íntima relación con el músculo psoas mayor hacia posterior y con el nervio genitofemoral. Hacia lateral, ambos uréteres, primero que nada, toman relación con el borde medial del riñón correspondiente, ¿sí?, con el segmento infrailiar, y con el colon ascendente, el uréter derecho, y la fascia retrocólica de TOL2 correspondiente al colon derecho, mientras que del lado izquierdo lo mismo para el uréter izquierdo, ¿sí?, que toma relación con el colon descendente y con la fascia retrocólica izquierda o de TOL3, y también por supuesto con el borde medial del riñón izquierdo. En cuanto a sus relaciones hacia medial, vamos a ver que toma relación el uréter derecho con la cava inferior, con la vena cava inferior, mientras que el uréter izquierdo toma relación sobre todo con la aorta, ¿sí?, siguiendo el borde más lateral de la aorta, ¿sí?, el borde izquierdo de la aorta. También mencionar que el uréter izquierdo toma relación con el arco vascular de Treitz, ¿sí?, formado por la vena mesentérica inferior y la arteria cólica izquierda. En cuanto a sus relaciones hacia anterior, el uréter derecho va a estar tapizado, por supuesto, por el peritoneo parietal posterior, ya que son órganos retroperitoneales primarios, y también toma relación con la segunda porción del duodeno, que lo cubre en su inicio, y con la raíz del mesenterio, ¿sí?, que desciende oblicuo hacia inferior y a la derecha y lo pasa anterior a él, más o menos a esta altura. Otra relación importante es con los vasos gonadales derechos, ¿sí?, que cruzan al uréter por su cara anterior a la altura de la tercera vértebra lumbar. En cuanto a las relaciones hacia anterior del uréter izquierdo, vamos a ver que difieren brevemente, ya que en la gran mayoría de su trayecto está cubierto por el peritoneo parietal posterior, ¿sí?, pero tiene la relación muy similar con los vasos gonadales, que lo cruzan por su cara anterior
aproximadamente a la altura de L3 también. Aclarar que como la vena gonadal izquierda va a drenar a la vena renal, a veces el cruce con el uréter es un poco más superior a la tercera vértebra lumbar.